de ser director de una firma internacional a llegar a Saro y de repente, porque esto no lo había visto cuando llegué, o sea, a mí me invitaron a ser el líder del área y que iba a entrar el proyecto NER, pero luego ya estando ahí de repente fue, oye, pues tú eres uno más al resto del equipo, ¿no? Y se va a nombrar un representante que va a representar a la función en la que yo estaba y no necesariamente tienes que ser tú, porque tú eres uno más del equipo, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿verdad? Quitarte el ego y decir, oye, pues es que yo vine a ser como el especialista y el experto en la materia, a enseñar a otros, y de repente ya estoy igual que ellos y entonces el equipo puede elegir que yo no sea su líder. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Mi invitado el día de hoy es Gerardo Molina. Él colabora en RCR y es una organización que acompaña a la transformación cultural a las organizaciones. Nuestro conversar fue: el motor de las organizaciones son las personas y cómo atravesar el ego personal. Y sobre todo, cuando la libertad se convierte en libertinaje en una organización. La historia de Gerardo es una gran inspiración. Espero que lo disfruten como yo. Así que los dejo en este gran conversar con Gerardo. Hola Gerardo, bienvenido. Hola Pancho, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y ser parte de este podcast que tiene ya mucho tiempo. Felicidades por todos los años que ya tienes con él y es un gusto y placer estar aquí. Hoy te agradezco mucho esas flores, pero para que nos echen flores ahora pues queremos compartir este episodio y a ver cómo nos divertimos aquí. Gerardo, me gustaría, ¿cómo tú llegas a la autogestión? ¿Qué te llama la atención de meterte en este mundo que pareciera que es diferente, pero yo digo que es algo normal, ¿verdad? Sí, fíjate Pancho que me remonto a mi niñez. Yo nací en una familia disfuncional, ¿verdad? Papá y mamá se divorciaron cuando yo era muy niño y entonces crezco en una familia así. Sin hermanos, ¿verdad? Fui el hijo único de papá y mamá y entonces crecí en mi entorno de una manera muy solitaria, ¿no? O sea, no tenía hermanos, y entonces desde aquel momento, que no sé en qué etapa de mi niñez, de repente yo dije, oye, yo quiero trabajar de grande en un área que tenga que ver con gente, en donde yo pueda conectar. Sí tenía, pues obviamente mucha gente cercana a mí, pero no era lo mismo vivir con alguien y compartir cosas así muy profundas. Entonces, desde ese momento yo decidí trabajar en un área como es en su momento el área de recursos humanos. Entonces, me tocó la oportunidad que siendo estudiante desde sexto, séptimo semestre de mi carrera, es cuando ya entro a hacer mis prácticas a precisamente un área de contratación de personal. Y desde entonces a la fecha he estado siempre en esto, ¿no? Apoyando a muchas organizaciones en el área de recursos humanos, talento cultura, o ya ves que le han cambiado mucho el nombre. Sin embargo, pues ya hace algunos añitos que estando yo como director del área de talento y cultura de una firma internacional, de pronto, pues, de esos momentos en donde estás interiorizando, me di cuenta que aún y aunque ya tenía una posición de liderazgo, que ya estaba en la cúspide de mi desarrollo profesional, de repente me doy cuenta y veo que no era lo que yo quería hacia futuro. O sea, sí manejar gente, sí tener mucho que ver con las personas y ayudarle a las personas y a las organizaciones a convertirse en su mejor versión, pero aún así como quiera no era, ¿verdad? O sea, había muchos obstáculos, de repente estrategias que quería implementar se detenían por alguna decisión de la dirección de los dueños. Y entonces, en ese momento nace una invitación para que me llega de una manera, incluso hasta, digámoslo así, yo estaba pidiendo para que encontrar ese lugar donde yo tenía que estar.
Entonces de repente se dan las cosas, me habla, conecto con, seguramente lo conoces muy bien, a Rodrigo Marroquín, y entonces me habla de un proyecto que él está implementando en su organización, que era la compañía Saro, y que iban a implementar un nuevo estilo de relaciones, que es el NER, ¿verdad? Con Coldo, o sea, y era algo así, este, a ver, pues platícame, ¿no? Me acuerdo que me metí a estudiarle, a entender todo lo que hacía KVK, y cada vez que leía me iba enamorando más del proyecto, y a pesar de que tenía una posición muy corporativa, donde tenía muchas comodidades, estaba en Monterrey con mi familia todos los días, de repente sale este proyecto en frontera, en una empresa de transporte de carga, que era todo un reto para mí también este tema de llegar a la forma como se vive en una empresa de este tipo. Y era irnos a vivir a frontera, ¿verdad? O sea, estar en frontera ya full time. Entonces, pues ahora sí que me decidí, dije, quiero conocer, quiero vivirlo, quiero ser parte de este proyecto que era la primera empresa formal en México de NER. Y ahí fue donde ya me fui metiendo a una organización en búsqueda de autogestionarse, y de entonces a la fecha he decidido ya no volver a regresar a ninguna otra organización que no sea de este tipo. ¿Va? Y me gustaría saber por qué no regresar y sobre todo qué pasó en ti de este cambio que buscabas y qué encontraste. Fíjate que lo más importante, y te diría que lo es todo, es darme cuenta cómo se siente la gente, ¿verdad? Y cómo vive la gente, eh, cómo disfruta el ir a trabajar y no lo sufre, ¿no? O sea, algo de entrada me pasó a mí, o sea, yo como director de una organización en una función de talento y cultura en donde estás enfocado a ver a las personas, de pronto había momentos en que yo sufría mi función y mi rol. No se diga el resto de las personas que estaban en la organización, en esa y otras tantas. Y entonces darme cuenta cómo las personas sí tenían valor, sí sumaban en su opinión, si eran parte del todo y eran tomadas en cuenta, cambia radicalmente la forma como la gente conecta con el resto, cómo se involucra en la organización, cómo la vuelve suya. Y entonces eso es lo que de forma ya natural, lo que yo buscaba desde mi rol y función, empezaba a hacer que yo lograra cosas muy importantes, y sobre todo esto que te platico, en las charlas con la gente, en las reuniones de feedback, la retroalimentación era fabulosa, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hizo ganchar. Para empezar, yo me sentía como pez en el agua, fluía impresionante en mi trabajo, y al mismo tiempo darme cuenta que la organización realmente estaba valorando a las personas fue algo que me conectó, y que es el principal motivo por el cual yo hoy te digo, no vuelvo a una estructura jerárquica en donde el control y en donde la gestión es lo que mueve a la organización, a diferencia de una organización como Saro y otras tantas más que ahora estoy apoyando, que se mueven a través de las personas, y las personas, digamos que es el motor principal de los resultados y de la misma organización. De acuerdo. Y me estaba pensando yo que en este periodo de que estuviste en Saro, ¿con qué te quedas de aprendizaje y sobre todo el hecho de vivirlo? Y yo digo que en este aspecto bien importante, tú no tienes sus altibajos. ¿Cómo fue tu parte de altibajos ahí en Saro en esta época? ¿O realmente no tuviste todo fue, como dicen, todo muy bien, como decimos acá en México, a toda madre, no pasó nada? Pero yo quiero que me hables de ti, de tu liderazgo, de cómo te vistes al final con situaciones complejas y ya, caray, pues aquí por dónde le doy, co? Sí, fíjate que mi opinión, digo, nada es perfecto, ¿no? Nada es perfecto, todo es perfectible. Eh, Sí, definitivamente había muchas más cosas positivas y buenas que no, pero digamos que yo primero, de las primeras cosas como que fueron para mí así
desaprende para volver a aprender, fue de ser director de una firma internacional a llegar a Saro y de repente, porque esto no lo había visto cuando llegué, o sea, a mí me invitaron a ser el líder del área y que iba a entrar el proyecto NER, pero luego ya estando ahí de repente fue, oye, pues tú eres uno más al resto del equipo, ¿no? Y se va a nombrar un representante que va a representar a la función en la que yo estaba y no necesariamente tienes que ser tú, porque tú eres uno más del equipo, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿verdad? Quitarte el ego y decir, oye, pues es que yo vine a ser como el especialista y el experto en la materia, a enseñar a otros, y de repente ya estoy igual que ellos y entonces el equipo puede elegir que yo no sea su líder. Entonces, ese fue un tema que en un principio me hizo ruido, sin embargo, a pesar de que sí quedé como líder cuando hicimos toda la mecánica de definirlo, que fue un proceso muy padre, muy natural y muy auténtico, sí era un punto que en su momento me generó un poquito de ruido hacia mi ego, ¿no? Y fuera de eso, creo yo también, Pancho, que toda organización que quiera entrar en un esquema de autogestión tiene que también trabajar, ¿verdad? Con bases para que pueda, digamos, entrar de manera directa, ¿no? Entonces, en la organización sí se había trabajado con algunos programas que le daban camino a ello, pero no suficiente. Entonces, sí, el riesgo está y sucedió en algún área que de pronto la libertad se convirtió en libertinaje. Y entonces, lo que aprendí en ese momento fue, y de hecho lo vivimos así porque nos dábamos cuenta cómo había equipos que volaban y otros se quedaban muy estancados y no tenían un mejor resultado. Y fuimos haciendo como modificaciones al tema para que, aunque no llegáramos otra vez a un proceso de jerarquía, sí le empezáramos a meter un poquito de reglas o lineamientos o bases para que las personas se pudieran regular, ¿no? Evitando que hubiera este libertinaje del que te digo, porque sí sucedió, ¿verdad? Lo que sí me acuerdo y me gustó mucho fue que desde el día uno que entró NER, se quitaron los relojes checadores, o sea, es algo que de manera natural no es fácil quitar y hay muchas organizaciones que lo ven como una base para poder remunerar a las personas y acá fue desde el día uno, olvídense de la desconfianza, vamos a confiar en la gente y ya no hay registros de asistencia para nadie. ¿Verdad? Entonces, yo te podría decir que son algunas de las experiencias que yo recuerdo y hacia el interior eso a mí me pareció genial, ¿verdad? O sea, el vivir en el pasado con una estructura así muy burocrática de registro y que si no checas no te pago, a tener esta libertad y que el equipo se hiciera cargo de las personas que quisieran abusar. El tema es que a veces había equipos que todos querían abusar y ahí era donde teníamos que hacernos cargo el resto. Ya, y ahí es donde vienen las complicaciones, ¿no? Que surgen en toda cualquier organización y en este cambio. ¿Sí deseas comentar algo? Sí, no, nada más me remonté un poquito atrás a cuando trabajaba en una estructura jerárquica para reiterar nuevamente el por qué no volver. En una ocasión hubo una situación con un colaborador que no checó y yo le quité por proceso los días, ¿verdad? Y a los días de haber pasado eso, al final yo me demostró que se había ido a trabajar y le dije, la siguiente semana te pago los días que te descontamos. 2, 3 días después el chico se desmayaba en la planta y me acuerdo que cuando profundizamos en la situación de él, pues vivía al día, tenía una situación complicada en casa, con niño enfermo, no completaba para poder llevar el sustento a casa y yo le había descontado los días porque no los había checado, ¿no? O sea, porque así estaba el control, ¿verdad? Y me acuerdo que sí me pudo mucho porque cuando a él le pasa eso es porque había dejado de comer ya un par de días y no lo había comentado con nadie. Y entonces ahí es donde ahí fue una situación hacia mí no tan positiva en decir, oye, ¿cómo no? ¿Cómo si estoy llevando un control y estoy enfocado a la gente, pero cómo no me doy cuenta de estas situaciones que vive la gente a la que yo estoy para servir y para entender y para atender y para ayudar, ¿verdad? Entonces, cuando quitamos esto, me remonté ahorita a ese momento y me hizo pensar que
que esas eran las estrategias y las formas como la gente puede vernos diferente, ¿no? Ya. Gerardo, sé que ya no estás en Saro de hace tiempo, conoces a Lalo Garza, que como bien lo mencionas, pues también colabora en este proyecto. ¿Y qué te hizo aceptar la invitación de RCR? Ya nos explicarás qué es. Yo conozco todo el proyecto, pero mucho de la audiencia no. Pero ¿qué te anima a decir y de qué se trata este proyecto que estás colaborando con Lalo Garza? Sí, pues bien, yo a Lalo lo conocí en este proyecto en Saro, ¿verdad? Y él estaba como coordinador general de NER, y ahí empezamos a conversar y empezamos a aprender juntos, ¿no? La implementación de un estilo de relación muy autogestionado en una organización mexicana en frontera de transporte de carga, y ambos nos fuimos adentrando mucho el proyecto, ¿verdad? Nos apasionaba, nos tomábamos días, a veces noches platicando, viendo por dónde darle, todos los retos que iban surgiendo. Y obviamente Lalo pues traía ya la compañía RCR, ¿verdad? Y siempre lo dijimos, yo creo que en pocos días que estuvimos colaborando, yo le dije, si el día de mañana yo ya no estoy en Saro, yo quiero conectar contigo en RCR y ayudarle a todas las organizaciones que se puedan para que puedan eh, llegar a ser su mejor versión, tanto la empresa como las personas, ¿no? Entonces, desde entonces hasta hoy, ese era mi pensamiento, se da la situación de venirme nuevamente a Monterrey y conecto inmediatamente con Lalo para ver qué estaba haciendo en RCR. Y se dio de manera natural también, o sea, como que yo no creo en las coincidencias, creo que fue una cuestión que ya estaba ¿cómo se llama? En mi vida que tenía que estar en RCR yo, ¿no? Entonces, llego acá, conecto con él, se abre un proyecto con un cliente que Lalo no había podido arrancar por tiempo, porque pues ya sabrás que Lalo tiene 5 o 6 vidas, y entonces ahí es cuando ya entra la posibilidad de poder yo colaborar con él. Pues bueno, ya tenemos un poquito más de un año trabajando con él y con otros 2 clientes más. Y, 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 y bueno, es algo que ya sucedió, ¿no? Y lo hemos platicado, ¿no? En sesiones pasadas que hemos hablado. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la posibilidad de trabajar en RCR para ayudar a otras organizaciones? Pues bueno, ya ahorita ya es una realidad y ya lo estamos haciendo. Por lo que entiendo, ahorita tienen 3 clientes y me gustaría como profundizar. ¿Cómo lees, cómo diagnosticas una organización? O sea, ¿cómo ese feeling o sensibilidad, decir, oye, pues esta está así, por aquí nos vamos a ir? O sea, no un protocolo, sino tu sentir para poder aportar. ¿Cuál es la clave para entrar en una organización? Sí, mira, pues nosotros hemos construido un modelo, nosotros le llamamos la travesía, que es todo un proceso definitivamente, primero es el convencimiento de la propiedad o del dueño de querer sí entrar, ¿no? A trabajar en una organización más que autogestionada, le llamamos nosotros de alta colaboración. Ahí es donde pues, vemos qué tanto conecta su visión y su necesidad o propósito con el propósito que tenemos en RCR. O sea, sí hemos ido y hemos tenido acercamientos con organizaciones que ese propósito no conecta y entonces o la empresa decide no contratarnos o nosotros decidimos no ayudarles, ¿verdad? Al menos las dos organizaciones, tenemos 2 organizaciones que estamos full time apoyando y hay una tercera que le hemos ayudado en diferentes momentos, no de manera constante, pero hemos conectado muy bien con ese propósito, ¿no? O sea, el propósito es crear entornos en donde las organizaciones y las personas puedan ser su mejor versión, pero de a de veras, Pancho. O sea, aquí no es, a mí me tocó certificar en el pasado muchas empresas como Best Place to Work, ¿verdad? No te digo que no fuera auténtico el certificarnos, pero muchas veces era pues para tener el estandarte y poderlo vender hacia afuera, ¿no?
Y acá la realidad es que este propósito es algo que realmente sí queremos que se viva. Ahora, primero es eso, ¿no? Que la propiedad y el dueño sí esté convencido. Y luego, para poder tener una fotografía muy clara de cuál es la necesidad que hay, no solamente nos vamos a lo que el dueño y la gerencia o dirección nos dice, sino hacemos y proponemos hacer un diagnóstico completo en donde involucramos al 100% de los colaboradores para a través de encuestas, a través de focus group, podamos conversar con ellos y poder identificar, ¿verdad? Todo ese, tanto lo positivo como la oportunidad que ellos nos manifiestan, ¿no? Entonces de ahí nosotros, digamos que de ese diagnóstico sacamos un N número de situaciones. Nosotros a los problemas le llamamos tensiones y de esas tensiones nacen gran parte de los proyectos de mejora y de trabajo que van haciendo que la organización se vaya transformando, ¿no? Y vaya viviendo esa travesía de la que te llamaba. Ya. Y en esta alta colaboración, ¿cuál es el patrón que tú encuentras ya que has tenido, ya, pues ya tienes experiencia y expertise en esta travesía? ¿Qué es lo que viene, lo que aparece en una organización de tu punto de vista? ¿Cuáles son las cosas como positivas y en las que dicen, ah, pues viene esto como a reforzar el mismo patrón? ¿Existe alguno de tu parte? Sí, yo creo, una es promo- promover y ayudar a crear una organización consciente. Sí, consciente de sus limitaciones, consciente de sus capacidades, consciente de su situación, hablando de que identificamos un N número de tensiones y hacemos notar de cuáles son las oportunidades que tienen del estado ideal de la organización, pero no solamente al dueño ni a la dirección, sino a todos en general. O sea, eso es bien importante, el concientizarlos y que ellos tengan claro dónde están parados. Creo que ese es un principio muy importante que nosotros promovemos mucho y buscamos que suceda. La otra es, y eso debiera de ser un tema natural para todas las organizaciones, tener un aprendizaje continuo. Y no solamente es a través de la formación formal, de los cursos que nosotros proponemos de comunicación, de trabajo en equipo. Muchos de esos temas no tienen que ver con la parte técnica, porque la organización ya es buena desde lo que hace, sino con esas competencias y habilidades blandas que de pronto a veces se dejan de lado y que son fundamentales para lograr grandes resultados. Entonces, promovemos mucho el aprendizaje continuo, los procesos de coaching y de mentoring, en donde los que más saben y los que más desarrolladas tienen estas habilidades blandas puedan ayudar a otros a también crecer. Otro propósito y principio fundamental es el abrir una transparencia en donde la gente pueda recibir toda la información posible, ¿verdad? No nada más un grupo de gente, sino todos en la organización. Algo que me gusta mucho que promovemos es cuando hacemos esas sesiones de comunicación, le llamamos asambleas, en la cual abrimos un link y conectamos al 100% de los colaboradores de la organización para presentar resultados de cómo va la empresa, de cómo van los nuevos proyectos y la gente está conectada con la situación que se está viviendo, ¿no? Y un punto fundamental, y yo creo que la clave de precisamente de si quieren realmente entrar a un proyecto de este tipo, no, o más bien que la gente confíe en que este proyecto realmente sí está enfocado en ellos, es que se haga un proceso para compartir el éxito. O sea, si la organización va hacia un proyecto de este tipo, desgraciadamente en muchas ocasiones es porque las cosas no se están dando y puede ser que estén en crisis o simplemente el hecho de que quieran hacer algo diferente, ¿no? Pero obviamente si hay una crisis y trabajas con un proyecto y empiezan a darse mejores resultados, que no haya ese compartir hacia los demás y que solamente sea una mejora para la organización y el colaborador siga ganando un mismo sueldo, se le siga pagando una compensación fija como ya se tenía.
creo que eso es lo que hace que luego las personas se sientan que no son parte de, ¿no? Y entonces eso es fundamental para que conectemos y pueda la gente confiar en que la organización está haciendo algo por ellos. Ya. Gerardo, y en esta etapa que también es parte de tu travesía, ¿con qué te quedas? ¿Cuáles han sido tus aprendizajes? ¿Es lo mismo que estuviste que te pasó en Saro o sigues aprendiendo de ayudar en esta parte de las personas? No, es algo que no termina, Pancho. Cada proyecto, cada reunión de equipo en las que participo, recibo mucha retroalimentación y me enriquece. Es un tema muy padre, o sea, incluso hemos armado equipos de personal operativo que llega y agradece, o sea, al terminar la sesión que nunca lo hayan tomado en cuenta y el valor que generan, el conocimiento que traen, la información que comparten, deja y genera mucho valor para todos. A mí en particular me llena mucho cuando una persona llega, sin haberlo hecho de manera natural, porque te digo, era la primera sesión en la que lo invitaban a dar su punto de vista y llegan con una información de las cosas tanto de la empresa como como de su formación, y no necesariamente es por un tema académico, o sea, porque hay gente que ha llegado que tiene un estudio limitado y aún así tienen mucho que aportar y sumarnos. O sea, yo la verdad es que sí, cada sesión y cada proceso que vivo, siempre es algo enriquecido, ¿no? O sea, hoy tuve una sesión en la mañana y les agradecí a todos eh, todo lo que aportaron porque tanto para ellos como para mí es algo que se nutre y que cada vez me alimenta más mi conocimiento y el reto de poder buscar cumplir un propósito, ¿no? O sea, entonces, sí es algo muy, muy padre, ¿no? Ahora, este reto también es muy importante para uno, ¿verdad? Como acompañante, porque uno tiene que prepararse para poder no darle las soluciones, pero sí el ayudarles a ir abriendo ese camino, ¿no? Entonces, algo que me ha ayudado a mí mucho es que yo me formé, aparte de mi carrera, en muchos modelos de comportamiento humano. Tomé varios programas de coaching y eso me ha ayudado a, más que dar soluciones, es hacerme un experto en preguntar, ¿no? Y entonces hacer que las personas piensen, repiensen y puedan llegar a las soluciones que a lo mejor un experto externo pueda darles, pero no valen igual que cuando la misma persona define cuáles son sus oportunidades y cómo las tienen que corregir, ¿no? Entonces, esa parte sí me nutre mucho porque ahora sí que todo lo que he aprendido en la parte humana la pongo en práctica todos los días y ahora sí que cada sesión es una situación propia y aunque ya lo haya vivido en otro lado, pues es algo que es muy específico y que requiere una atención especial, ¿no? Ya. ¿Te ha tocado algún caso de que está en estos momentos acompañando y sea como un caso único, diferente, de aprendizaje, como estos obstáculos y que en realidad tengan un grado de dificultad alto que, que nos puedas compartir como, pues que haya sido sorprendente para ti, ¿verdad? Y dices, bueno, pues ahora sí tenemos que, algo que sea dentro de estas dificultades que presentan todas las organizaciones, inclusive la mía, pero me gustaría como saber si te has topado con algo, ¿verdad? Sí, fíjate, en este momento estamos trabajando con un cliente con una atención que es que tienen oportunidades en el proceso de cliente proveedor interno. Y la atención salió de unos focus group en el diagnóstico que hicimos. Y como tal, pues es solamente así una frasecita, ¿verdad? O sea, tenemos oportunidades en la relación de cliente-proveedor interno. Y el primer punto que se definió en el equipo que se armó para trabajar en ella fue, antes de entrar a proponer una acción de mejora, fue, vamos a hacer un diagnóstico más profundo para ver de qué se trata. Y, y bueno, en ese primer diagnóstico, nada más tomando en cuenta el área staff hacia lo que es la parte operativa,
salieron 545 oportunidades. Entonces, es como un tema así de, híjole, o sea, primero es cómo conectan, o sea, todos los que están haciendo su rol o función lo hacen y en su forma de ver las cosas lo están haciendo bien, ¿no? Están trabajando, haciendo lo que pueden y dando el mejor resultado en base a un cumplimiento, un KPI. Pero esa conexión entre un área y otra, entre una tienda y otra, entre un rol y otro, ¿verdad? Ahí es donde de repente dicen, oye, hay unas zonas grises que ahí están latentes y que al no tener esta conexión, ¿verdad? O este lazo entre una actividad y otra, va empezando a menguar el resultado, ¿no? Y entonces, ya que salió la atención y que le metimos doble clic al tema, pues encontramos todas estas oportunidades, ¿no? Y es un reto porque ahí hay una gran oportunidad y es una oportunidad que está doliendo mucho, ¿no? La gente, porque no le entregan las cosas a tiempo, tiene que retrabajarlas, porque no sabe realmente cuál es el entregable que le tiene que dar a sus clientes internos, porque de pronto piensan a dos áreas que tienen que trabajar, o que el área, la otra es responsable de hacer algo que me toca a mí. O sea, haz de cuenta que ahí fue un tema que en un principio no lo veíamos como tan relevante, pero ya una vez que le metimos el análisis salió mucha información y es un reto grande porque ahorita estamos a la mitad del diagnóstico, entonces si salen 1000 subtensiones, pues trabajar en ellas y ir resolviendo el 80-20 va a ser todo un tema, ¿no? ¿Y aquí cómo logran priorizar una vez que tienen estas tensiones? O sea, ¿vuelven a juntar al grupo? ¿Vienen? ¿Cómo es que deciden, bueno, y ahora por dónde le entramos, no? Sí, pues bueno, de entrada pues hay un equipo, ¿no? Un equipo de multidisciplinario que es el que está trabajando con la atención y hay un comité que creamos, el comité de desarrollo de la empresa, que es el que lanza equipos, o sea, es el que promueve la generación de tensiones y lanza equipos para poderla solucionar. Y entonces entre lo que es el equipo, primeramente, y luego el comité, pues se va a hacer un acomodo de todas las tensiones para irlas poniendo en patrón y de ahí el mismo equipo hacerse cargo de ir viendo qué es lo prioritario, ¿no? Y empezar entonces, a lo mejor de 1000 pueden salir 100 patrones y de esos 100 patrones va a haber 20 prioridades, ¿no? Y eso la misma gente se hace cargo, la misma gente identifica qué es lo que les duele más y en dónde está la mayor oportunidad. Muy bien, muy bien. Me gustaría pasar esta parte que has tenido dos grandes maestros, a Rodrigo Marroquín y a Lalo Garza. ¿Qué les has aprendido los dos? Porque son dos personas que admiro mucho, que han estado aquí en el episodio y que seguramente pues algo te han dejado ahí de aportación o te siguen dejando, ¿no? Sí, pues primero la pasión por lo que hacen. O sea, yo creo que eso es lo primero y conectó completamente conmigo, ya que también soy un apasionado, ¿no? El otro es el ser idealista. Yo creo que el ser idealista es algo valioso porque es lo que ha hecho que pues ahora sí que la sociedad y todas las mejoras que hemos tenido puedan suceder, ¿verdad? Es no limitarse a lograr algo y con eso que sea suficiente. Creo que he conectado mucho y me han ayudado mucho a darme cuenta que el ser idealista no es algo malo, porque antes yo tenía ese juicio, ¿verdad? Y bien importante todo lo que es el enfoque al ser humano, o sea, es algo que he visto que a pesar de que a ellos les ha dolido situaciones en donde de pronto siendo propiedad, oye, hay que pagar mejor o hay que dar y hay una afectación tal vez en el resultado del negocio y aún así como quiera le apostaban así hacerlo, ¿no? Entonces son dos personas que realmente a pesar del dolor se enfocan mucho al ser humano y eso es algo que a mí me ha conectado también mucho, ¿verdad? O sea,
Igual al mismo tiempo, pues es gente que se busca siempre preparar en esta parte del ser humano, ¿no? O sea, el poder encontrar metodologías, el buscar trabajar con algunas consultorías, modelos, cuáles son los modelos nuevos que van llegando, por dónde encontrar mejores caminos para llegar más rápido. Y algo que también me ha ayudado es el enfoque al resultado y al ser exitoso no está desconectado con el que estemos bien en la organización, ¿no? O sea, eso también, o sea, nunca se ha perdido de parte de ellos y es algo que yo valoro mucho. Sí, tenemos el mejor ambiente y la gente se siente muy útil, pero también al mismo tiempo eso no debe de restarle a buscar dar un resultado. Ya. Gerardo, esta es una pregunta personal que me surgió hoy antes de entrar a la entrevista. ¿Te has topado con alguna organización donde si no se cumplen los resultados o las personas que no están dando, tenga alguna consecuencia? Te lo digo por esto porque la semana pasada di una charla a un grupo de empresarios acá en Guadalajara y me preguntaron, oye, ¿qué pasa si las personas no cumplen y qué consecuencias? Y yo les hablaba de mi organización, que creo que a nosotros nos faltó amarrar ese tema, ¿no? O sea, tener claro, bueno, si alguien en un equipo no cumple esto, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿qué acciones y decisiones para el bien de la organización se va a tomar? Y creo que en el caso de nosotros ahí nos fuimos como, pues va, no pasa nada y resuélvelo y ahí vamos. Pero al final veo que cada organización tiene su propio viaje, travesía, pero en este caso tú has visto algo y también si esto lo has visto como una recomendación que, digo, si alguien del equipo no está, que cómo lo sacamos, ¿verdad? O sea, o cómo vienen estas consecuencias, acciones para el bien de la organización y de las personas. Sí, fíjate que todo lo que sucede tiene que estar y tiene que considerarse, ¿no? O sea, cuando hemos hecho lo que es el acomodo de equipos, ¿verdad? Y empiezan a trabajar en equipos colaborativos y se quita la jerarquía y se quedan los mismos colaboradores. No solamente armamos el equipo y ahí lo dejamos funcionando para dar un resultado técnico, sino que también los principios del equipo, o sea, trabajamos para que existan principios y para que haya también consecuencias. Y eso sí quedaba escrito en un documento que el mismo colaborador, digamos, desarrollaba y ponía en un documento formal, ¿no? O sea, un común denominador era que no fuera una decisión unilateral, o sea, el equipo en consenso tenía que decidir si una persona que incumplía o que no cumplía ciertos lineamientos tenía que quedar fuera del equipo, pero no era una decisión que te digo fuera así tomada por uno o tomada de manera superficial, ¿no? O sea, incluso a lo mejor en su momento cuando estuve con Saro, NER sí promovía que la decisión de una baja no fuera del equipo, sino que la llevara en su momento a lo que es el comité superior y desde el comité superior se pudiera decidir si lo que el equipo proponía sucedía o no, ¿verdad? Sin embargo, eso acá en las organizaciones en las que estamos nosotros, buscamos que el equipo se haga cargo, ¿no? O sea, hemos promovido, a lo mejor todavía no está implementado al 100, que el equipo, cuando se forman los equipos altamente colaborativos, contrate y al mismo tiempo retire de la organización o del equipo a las personas, pero no nada más por una situación que en una ocasión pasó y ya, sino si es posible, ¿verdad? Se le dé retroalimentación al colaborador de la oportunidad que está teniendo y pueda haber una oportunidad, dos y tres oportunidades. Promovemos la evaluación entre los colaboradores del mismo equipo, o sea, más que un jefe, ellos mismos se evalúan. Promovemos que el colaborador que llegue, el mismo equipo lo contrate y no sea un área de RH o un líder.
y al mismo tiempo elegimos que el equipo le dé retroalimentación a los colaboradores que no están dando el resultado. Sí, algo que cuidamos también en este proceso es que exista solidaridad y entonces por eso el tema de las oportunidades, porque de pronto un colaborador puede estar fallando, pero no sabes afuera de la organización qué pudiera estar viviendo. Entonces es algo que sí promovemos mucho y vemos cómo los equipos que trabajan en esta forma y metodología interactúan y se vuelven solidarios con el compañero. Incluso me ha tocado la experiencia de colaboradores que requerían estar ausentes para arreglar su situación y les dan permisos con pago de una semana, 2 semanas. El equipo se hace cargo de cumplir la tarea que esta persona requería hacer y regresa y se compromete mucho con el equipo al resultado. Entonces, me ha tocado vivirlo y he visto la experiencia de cómo sí funciona y cómo hay gente que de pronto tenía la impresión de que no sumaba y que traía una actitud negativa y no quería participar a lo inverso. Una vez solucionado su problema, fue uno más y colaboró de manera eficiente. Ahora, la fórmula no es para todos, ¿verdad? O sea, yo lo que te digo, Pancho, es un poco lo que yo he vivido, pero cada organización, de acuerdo a su entorno, puede establecer líneas distintas. El tema, lo importante es que no lo deje suelto, ¿no? Que sí exista y la gente sepa y entienda que debe de haber, pues, reconocimientos, premios, incentivos, pero también sanciones y posibles rupturas en caso de que alguien falle, ¿no? Muy bien, Gerardo, pues me gustaría preguntarte algo que no habíamos hablado, que crees importante compartir en este espacio, en la comunidad. ¿Cómo te gustaría cerrar este conversar? Bueno, pues primero, Pancho, aprovechando el foro y la oportunidad de poder llegar a más gente, no nada más con la que hemos interactuado en una reunión o en una sesión en donde vamos y le platicamos de lo que estamos haciendo, es que más allá que las condiciones de la organización los lleven a decidir un cambio hacia una organización de alta colaboración. Realmente, como a mí me pasó estando en la empresa esta multinacional, ¿verdad? Hagan un proceso de introspección hacia ver qué tanto el propósito que tienen, en este caso todos los empresarios, dueños de negocio, que tienen la oportunidad de poder cambiar la cultura de su organización, lo puedan hacer estando en una posición favorable, ¿no? O sea, no necesariamente en una situación de crisis tienen que hacer un replanteamiento para poder estar mejor. O sea, yo sí exhortaría a toda la gente que tiene la posibilidad de poder hacer algo diferente, que sí lo piense, que sí se dé la oportunidad. El entrar a la autogestión no es un tema de locos, ¿verdad? No es un tema de unos cuantos. Yo creo que es una forma de vida y una metodología que es funcional, muy exitosa y que tiene un valor muy importante hacia la sociedad. Entonces yo sí invitaría a que se documentaran, que escucharan testimonios, que vivieran las experiencias, y que eso los haga que realmente se muevan y que no les dé miedo, o sea, que no tengan un miedo hacia, ya me funciona el control. O sea, yo creo que en la vida, Pancho, hay dos formas de vivirla. Una es con el miedo y para mí el miedo te lleva a la escasez y otra cosa es la confianza que en mi opinión te lleva a la abundancia. Entonces, si tu enfoque es positivo y es de confianza, seguramente los resultados del negocio van a darse en proporciones que ni siquiera se pueden imaginar, ¿verdad? Entonces, ese sería como que mi comentario hacia todo el que está escuchando, y que no es algo así absurdo y que es un idealismo así que utópico. O sea, yo sí les digo que me ha tocado vivirlo en organizaciones que han logrado conectar con las personas y que digamos, ahorita el gran tema que hay en las organizaciones, y yo les diría casi en todas, es la rotación
y el no compromiso de las personas hacia la empresa. Y yo ese es un punto que he visto que en organizaciones de alta colaboración, autogestionadas o que trabajan con principios de lo que estamos hablando, sí cambia completamente la forma como la gente se conecta, la gente sí quiere estar ahí, la gente sí se preocupa por la empresa para que no le pase, para que no sufra daño y eso es, o sea, es buscar no que una persona esté preocupada de todo, sino que todos en la organización estén preocupados por el común y creo que sí se puede. Gerardo, te agradezco mucho y siempre estoy buscando, y digo, se me acabaron las entrevistas en el mundo y no encuentro a nadie y qué bueno que apareciste y le doy las gracias a Lalo Garza por conectarnos y bien, muchas gracias por todo y bueno, eres un más del equipo de este mundo, ahora sí que autoorganizado o como ustedes dicen, de alta competencia, ¿verdad? Sí, no, gracias a ti, Pancho. Yo creo que otra vez te lo digo, las coincidencias no son así nada más porque sí, creo que hay un porqué y espero que juntos sumemos, ¿verdad? Y podamos al menos dejar ahí la semilla sembrada en una o dos o tres cabezas y eso haga que más personas puedan ir hacia este camino y eso haga que más personas, colaboradores, puedan sí lograr ser su mejor versión. Muy bien, Gerardo, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren alguien saber de RCR, de ustedes, de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, mi correo de RCR es gerardo.molina@rcrevolucion.com. Sí, y tengo mi Twitter que es @geramolina60. Ahí en ambos, ya sea por correo o en el Twitter, pueden escribirme y seguir conversando. Estoy a sus órdenes y encantado de poderles compartir mis experiencias y conocimientos para poder ir sumando cada vez más locos a esta travesía. Bien, como dice Lalo Garza, no es casualidad, es causalidad. Es correcto, mi Pancho. Muchas gracias y quedo a tus órdenes. Lo que necesites, aquí estaremos y seguiremos por este camino que otra vez ya no lo voy a dejar. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta luego. Te invito a que compartas este episodio y compártame tu aprendizaje y con gusto lo voy a leer. Saludos.